Hola amigos, 7 goles en 2 partidos en el Bernabéu. Yo creo que esto ya ha llegado al límite y ha llegado al extremo en el que hay que tomar medidas. No se puede acabar un partido como hemos jugado los últimos 30 minutos con Rüdiger de delantero centro, Mbappé de mediocampista retrasado a la derecha, Vinicius acompañando a Rüdiger de 9, Rodrigo por otro lado, Brahim perdido, un auténtico desbarajuste. Pero todo esto viene desde atrás, desde la primera parte. Por fin el Bernabéu silba a Tchouaméni. Este tío lleva no sé cuánto tiempo ya en el Madrid y todavía no ha hecho nada más que regalar goles al contrario. El primer gol es un fallo de él, total. Y en el segundo, pues ya lo visteis. Tómala y meter gol, que yo aquí no sé qué estoy haciendo. Lamentable el tipo este. Este tipo Tchouaméni no sirve para jugar en el Madrid. Como mucho, estar de reserva como central. Pero en el medio campo es un atraso. Y el señor Ancelotti le tiene un cariño especial. No me digáis por qué, pero Tchouaméni juega siempre y Camavinga en el banquillo. Son cosas incomprensibles. Claro, te metes ya con el partido en contra un equipo italiano, sabemos cómo juegan y pasa lo que pasa. Punto siguiente, estamos sin laterales, absolutamente. Con decir que para mí el mejor lateral que tenemos es Mendy. Con eso creo que lo digo todo. Lo del chico el Fran, no es jugador para el Real Madrid, pero ni por asomo. O sea, todavía no ha hecho nada en el Real Madrid. Cada vez que se le puede coger la espalda, se la cogen. Lucas Vázquez ya no está. Lucas Vázquez ya no vale para jugar. El chico el Leao, lo ha bañado y rebañado y pasado y repasado las veces que ha querido. Y el chico que entró después, lo mismo. Se los pasan por la espalda, le cogen en velocidad. En el último gol le pasan en velocidad con una facilidad. Da 4 zancadas el chico y le saca 3 a Lucas Vázquez. Tenemos unas deficiencias en defensa absolutas. Rüdiger cumplidor y lo de Militao también para hacérselo mirar. Entonces, si tenemos la defensa que tenemos, pues mal vamos. Y luego el centro del campo es un desbarajuste. Me gustaría preguntarle a Ancelotti dónde juega Bellingham. Que el hombre se pasa el partido corriendo para tapar los huecos y los fallos que hay en el medio campo. Estamos desperdiciando el talento de un jugador para que corra para acá y para allá. Y el juego seguimos dependiendo de Modric, y Modric tampoco está allá. Pero se produce el primer cambio y lo que hace es quitar a Valverde. Yo hay cosas que realmente no estoy entendiendo. Y saca Brahim, con todo lo que queramos para jugar la Liga y jugar contra el Celta, contra el Betis y contra estos equipos, pues vale. Pero hoy le veíais en el campo con esos negros que tiene el Milán y lo veías y no puede irse de nadie, no se va. Es un jugadorcito para andar por casa y no hay más. No sé qué le pasa ahora a Ancelotti con Rodrigo, pero cada vez que sale Rodrigo pues parece que hace cosas diferentes. Pero lo cierto es que la clave de todo es que este equipo no está trabajado defensivamente. Presionar es una cosa y defender como defiende el Madrid es otra. Los jugadores del Milán, porque, es verdad que la segunda parte ha sido un desastre y que a partir del 1-2 el equipo fue a remolque y demás, pero hay que volver atrás. Hay que volver cuando estamos 0-0 o cuando empatamos a unos, que es cuando el partido se puede poner a nuestro favor. Y hay que ver que los jugadores del Milán, todos cuando reciben, tienen 5 metros para pensar tranquilamente, levantar la cabeza y dársela al que quiera. Eso no es un equipo trabajado defensivamente. El equipo en defensa hace aguas por todos los sitios. Repito, no tenemos un sistema defensivo fiable y organizado. No tenemos laterales. El Fran no es jugador para el Real Madrid. Lucas Vázquez, agradecemos los servicios prestados, que han sido muchos, pero ya no está para jugar en el Real Madrid. Lo de Militao es de otro planeta. Sale a despejar o a discutir un balón
con un contrario, diré 5 metros fuera del área y deja vendidos a la defensa totalmente atrás. Fran García llega tarde. Es un desbarajuste defensivo, un desbarajuste absoluto. Y en el centro del campo, ¿qué sucede? O sea, no hay presión al equipo contrario, como estoy diciendo, siempre reciben jugadores con una facilidad pasmosa, y resulta que el año pasado, cuando sabíamos que Valverde jugaba por la derecha, sabíamos lo que hacía, y cuando sabíamos dónde jugaba Bellingham, y cuando sabíamos dónde jugaban todos, es cierto que estaba Kroos, pero ese ya no está, y hay que olvidarlo, y todos sabíamos dónde jugaban, y sabías cuando iba un balón por una zona, quién iba a estar allí, y ahora no. Y que me perdonen, lo del Tchouaméni nos la han metido doblada. Este tío, partido que juega, pollo que monta. Por fin hoy el Bernabéu ha empezado a silbarle. Por fin. Pero no sé por qué, es el niño bonito de Ancelotti. Y deja a Camavinga en el banquillo. Camavinga, que siempre que sale suele ser o el mejor o de los mejores. Mueve el balón con rapidez, presiona cerca del contrario, roba balones. Es que el Tchouaméni, fijaros, ya lo dije en otro vídeo, es el jugador del trote cochinero. Se pasa el partido a un trote cochinero para adelante, trote cochinero para atrás. Trote cochinero para adelante, trote cochinero para atrás. No juega un balón bien, no roba balones, no distribuye juego, no hace absolutamente nada. Nos acordamos de Casemiro, ¿verdad? Y lo criticábamos. Madre mía del alma, la que nos han metido con el francesito este. La que nos han metido. Y un poco de orden, por favor, Ancelotti. Lo que yo me reí hace un montón de años, cuando aquel Barça de Cruyff acababa poniendo a Lesanco de delantero centro. Pues esto es lo que hace Ancelotti. Rüdiger de delantero centro. Vinicius de delantero centro con él. Por un lado, Rodrigo, y por el otro, más o menos, el chico este Brahim, que no da. Y Mbappé en una posición que yo no lo he visto jugar en mi vida. Una especie de interior derecho retrasado para meter balones a la olla. De verdad, si vemos el equipo final del Real Madrid, la posición de los jugadores del Real Madrid al final del partido, es para decirle a Ancelotti, por favor, explíquemelo. Explíqueme qué es esto. Este partido ha sido mucho peor que el partido del Barça. Pero mucho peor. Bastante peor. Pero no tenemos a Courtois. El pobre Lunin también empieza a demostrar carencias. Y repito, el año pasado este equipo fue campeón de Europa. Sí, pero es que analicemos jugador por jugador. Hoy en día, sin Carvajal, sin Kroos y dos piececitas que fallan, con Mbappé, que ya cambia el sistema establecido que había antes, ese sistema de Rodrigo, un delantero, el que fuera, Joselu o el que fuera, y Vinicius, o jugar con un 4-4-2, pero así, imposible. No tenemos lateral, el lateral izquierdo que tenemos es Mendy, que es un lateral defensivo para jugar fuera de casa y defender. El chico Fran está para jugar en el Talavera de la Reina, con todos mis respetos. Lucas Vázquez está acabado, Modric ya no da, Brahim no da el nivel, y si estamos jugando con 4 jugadores y encima los colocas mal, difícil lo tenemos. Yo creo que hoy el Bernabéu ha dictado sentencia. Tchouaméni fuera, ha dictado sentencia también con Lucas Vázquez, al que también le han silbado, y creo que Ancelotti empieza a tener un tic-tac encima de su cabeza. Así no podemos seguir. Lamentable, 7 goles en 2 partidos en el Bernabéu, y tenemos que ir a Liverpool. Dejadme vuestros comentarios porque creo que van a ser muchos y variados, y por favor, hablarme de Tchouaméni.
hablarme de Tchouaméni, de Lucas Vázquez y del Fran y del Brahim, porque no dan la talla. Darle like al vídeo, suscribiros si no lo estáis, que ya sabéis que nos ayudáis mucho, darle like y activar la campanita. Nada más, esperemos que lleguen tiempos mejores. Un saludo y hasta luego.